Empezamos entonces este tema de estructura atómica 1 diciendo qué es el átomo. Para entender entonces esto, vamos con el siguiente imagen. Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo es la partícula organizada, es una partícula organizada, observa, ¿ves? Bien organizado, o un sistema más pequeño que conserva las propiedades del elemento. Un ejemplo claro estaría esto. ¿Qué cosa es esto? A ver, este es el carbono. El carbono, que es el diamante, el carbono, es un átomo, ¿ves? Entonces, este átomo es una partícula bastante organizada. Y otra cosa que nos dice acá que no tienes que olvidarte es que conserva sus propiedades. Carbono no cambia. Sus propiedades sigue siendo carbono, sigue siendo el diamante, ¿no? Sigue siendo el diamante. Y ya, hablando un poquito del carbono, este es un compuesto pues tetravalente, ¿no? Aquí, porque se enlaza a través de 4, pues su estructura es tetraédrica, ¿no? Pero dentro, ¿no? De cada átomo de carbono, porque esto es el diamante que está formado por infinidad de átomos de carbono, ¿no? Entonces, en un átomo de carbono, en un pequeñito, en un átomo de carbono, encontramos estos componentes. Entonces, en el átomo de carbono vamos a encontrar un núcleo y una zona extranuclear. Una zona extranuclear en donde están los electrones. En donde están los electrones. Y en el núcleo, en ahí están los neutrones, que acá vemos, mira, los que son de amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos serían los neutrones, y los de rojo son los protones, que también tenemos 6. Entonces, dentro del núcleo, las partículas fundamentales, obviamente que dentro del núcleo hay otras partículas más, pero las principales, los fundamentales son neutrón y protón, no olvidarnos de eso. Entonces, ahí está un ejemplo claro de lo que es un átomo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a un concepto actual de lo que es el átomo. ¿Ya? La concepción del átomo ha cambiado a medida que ha avanzado la ciencia. Obviamente, usted ya sabe, pues, ¿no? De acuerdo a los pensadores, desde Demócrito pensaba que el átomo es sin división, se descubre, ¿no? Los electrones y se crea el modelo del átomo que es el budín de pasas. Se descubre el núcleo con Rutherford y se crea el modelo sistema planetario solar, y así, ¿ves? Te das cuenta que el átomo va evolucionando, va cambiando, de acuerdo, cambia, avanza la ciencia. Hasta ahora nada más, porque esto no queda así todavía, que tal se descubren nuevas cosas y puede cambiar este concepto del átomo. Entonces, hasta ahora entonces el átomo es una partícula más pequeña de un elemento químico que conserva su identidad, ¿no? Que conserva su identidad. Si es hidrógeno, sigue siendo hidrógeno, conserva esas propiedades que tiene. También podemos decir que es un sistema organizado. ¿Por qué decimos que es un sistema organizado? Porque de antes hemos visto que tiene dos partes bien definidas, pues, ¿no? Porque está organizado. Está organizado el núcleo y la zona extranuclear. También es un sistema dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque está en movimiento, en interacción. Entonces es un sistema dinámico. Y es un sistema energético en equilibrio, ya que hay movimiento e interacción, obviamente va a haber energía. ¿Ves? Aquí está resumido lo que es el átomo. Sistema organizado, dinámico y energético en equilibrio. También se puede considerar, ¿no? Se considera como una partícula esfera eléctricamente neutra, ¿no? Pues también se le puede considerar de esa manera, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo, es el átomo de litio. ¿Ves? Acá, por ejemplo, una roca de litio está formada por varios cantidad de átomos,
de litio. Acá, ¿ves? Incluso hemos sacado, ¿ves? Entonces, uno de ellos, agarrando un átomo de litio, entonces, en todo átomo de litio vamos a encontrar núcleo y la zona extranuclear. ¿Sí? La zona extranuclear. Todos van a tener eso. Bueno, acá lo tenemos, a ver acá, un poco más grande ya sacando este átomo de litio, ¿ves? Entonces aquí está el núcleo y la zona extranuclear. En el núcleo, una vez más aclarando, ¿no? Están en la zona extranuclear estarían los electrones, en el núcleo los protón, que se representa con P+, neutrón con una N sub 0 y electrón con E rayita, ¿no? Protón y neutrón también se denomina como nucleones fundamentales, ¿no? Nucleones. Pero todos estos tres, electrón, protón y neutrón, se les llama partículas subatómicas fundamentales. Estas son las partículas subatómicas fundamentales. Y de aquí, de este gráfico, podemos deducir, ¿no? No hay necesidad de aprender, deducir, ya que en el núcleo están nada más los protones de carga positiva, y ya que en la zona extranuclear nada más están los electrones de carga negativa, entonces, si hablamos, ¿no? De la zona extranuclear, obviamente en todo átomo neutro esto se cumple, pues, ¿no? Que el número de protones es igual al número de electrones, en todo átomo neutro. Y es Rutherford el que da la primera idea del tamaño que existe. Hace una comparación del núcleo con la zona extranuclear. Ahorita vamos a darte un ejemplo de lo que ha hablado. Él ha dado ya datos precisos más o menos para hacer una comparación, pero ahorita vamos a hacer una analogía para que lo entiendas. Muy bien, este es el átomo de litio. Entonces, si hablamos de la zona extranuclear, en la zona extranuclear, ¿quién están? Los electrones, ¿sí o no? Por estar los electrones, su carga es negativa. Obviamente, ya se puede decir, ¿ve? Ya que contiene únicamente a los electrones, entonces posee carga negativa. Y la zona extranuclear, como tú estás observando, determina el volumen atómico. O sea, quiere decir, en otras palabras, es él el que nos da el tamaño del átomo. ¿Qué tamaño tiene el átomo? ¿Quién se encarga? La zona extranuclear. Ahora, ¿quién se encarga de la masa? Es él, es el núcleo. En el núcleo, ¿quién están? Los protones y los neutrones. Pero los neutrones no tienen carga. Entonces, si él no tiene carga, de él su carga llevará por el núcleo. Por eso, ya que contiene protón y neutrones fundamentales, pero ya que el protón es de carga positiva, el núcleo tiene carga positiva. Y esto nos determina la masa del átomo. Este núcleo nos determina la masa atómica, la masa del átomo. Muy bien. Entonces, acá vamos a hablar de las partes del átomo. Entonces, ya lo teníamos claro también. Las partes del átomo es la zona extranuclear, ¿no? Ahí está el núcleo y la zona extranuclear o también conocido como envoltura. Zona extranuclear o envoltura. ¿Qué podemos decir del núcleo? El núcleo es la parte central, eso estaba claro. Muy pequeño y de carga positivo, también ya lo habíamos dicho. Ya, esto acá aclarando. Contiene aproximadamente 200 tipos de partículas. O sea que no son el protón y el neutrón, nada más no es. Hay 200 tipos de partículas más, denominadas nucleones. Todas esas partículas se llaman nucleones. De los cuales, acá está aclarando, protón, neutrón son los más importantes. Y solamente protón y neutrón se llaman nucleones fundamentales. ¿Qué más? Y habíamos visto, y vamos a ver ahorita también un cuadro donde vamos a ver sus masas de cada uno de ellos. Resulta que el protón y el neutrón son los más pesados. Y es por eso que el núcleo va a estar casi toda la masa. ¿Cuánto? 99,9% de la masa. En el núcleo va a estar la cantidad de masa. Toda la masa va a estar en el núcleo. Y la zona extranuclear casi hueca. ¿Ya? ¿Qué más? Si quieres saber un poco más, en el núcleo se mantienen por fuerzas nucleares. O sea,
los protones y los neutrones con los demás nucleones están unidos por una fuerza nuclear. Esta fuerza nuclear es conocida como la fuerza más fuerte que existe en el universo. ¿Eh? Es la fuerza más fuerte, ¿no? Más fuerza que la fuerza de atracción, fuerza de repulsión, el peso más fuerte que todas las fuerzas es esta fuerza nuclear. Bueno, eso nomás tomarlo en cuenta. Muy bien. Ahora, en cambio, la zona extranuclear o la envoltura, ya hemos visto que antes que eso nos da la idea del tamaño. Por eso, la zona extranuclear o la envoltura, constituye el 99,99% del volumen. Quiere decir, va a depender del tamaño. Casi todo el tamaño es esto. El 0,01% es el núcleo. Es tan pequeñito, ¿no? Acá se encuentran los electrones, ocupando ciertos estados de energía, orbitales, subniveles, niveles, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de la zona extranuclear o la envoltura? Los electrones se encuentran a distancias no definidas, o sea, no se sabe dónde están respecto al núcleo. Se desplazan en torno ahí en trayectorias también, o sea, los caminos que también dan son indefinidas, no se sabe. Ya sabemos nosotros por la mecánica cuántica solo podemos tener una idea, eso es lo que se llama orbital, ¿no? Probabilidad de encontrar un electrón. Y también ya te voy a explicar eso para que sea mucho más fácil de entendido en el siguiente tema, porque vamos a trabajar eso. Muy bien. Vamos entonces aclarando algunos puntos que nos dice aquí. Sobre el tamaño que ha hecho Rutherford para entenderlo, ¿ya? ¿Sabías que en gran parte del tamaño o la extensión del átomo no tiene masa? Es decir, que es casi hueco. O sea, por el hecho que nos hayan dibujado, que nosotros vemos dibujado así, y acá está el núcleo así, pensamos que acá hay algo, casi todo es hueco, no hay nada, porque aquí no hay nada en realidad. Aquí están girando los electrones, no se sabe cómo girarán, no se sabe ni de dónde, es difícil encontrar eso, la forma, cómo están girando, ¿no? Entonces, el núcleo es un chiquito y hay casi hueco todo eso. Muy bien. Ahora sí. Según los cálculos, ahí está, según los cálculos, la zona extranuclear es 10.000 veces mayor al tamaño del núcleo. Hacemos una analogía con el estadio de San Marcos. Por ejemplo, estadio de San Marcos sería como la zona extranuclear y la pelota sería el núcleo. A esa diferenciación está pues esta semejanza del tamaño de la zona extranuclear y el tamaño del núcleo. Para que tengas una idea. Ya la comparación sería entonces, el núcleo sería la pelota y el átomo el estadio. Entonces, todo lo que queda dentro es la zona extranuclear. Muy bien. Esperando que esté claro sobre el tamaño, cómo es respecto al núcleo y el átomo, ¿no? Y la zona extranuclear. Hablemos ahora de las partículas subatómicas fundamentales, porque hay muchos, ya hemos visto, hay muchos. Dentro de las fundamentales tenemos, ahí está, al electrón, protón y neutrón. Estos son los fundamentales, ¿no? Ya esto, en este tema todavía no exigimos el símbolo, pero hay que estar viéndolo ya del electrón, su símbolo, que puede ser una E, puede ser una beta con un 0, el protón, ¿no? Es P o un hidrógeno más 1, 1, 1, y del neutrón simplemente N0, cualquiera de ellos. En el tema de química nuclear sí ya debemos dar énfasis a la simbología. Lo que tenemos que saber de las partículas fundamentales es esto. Ya hemos visto que el núcleo es la parte donde hay mayor cantidad de masa. Y ahora aquí está la explicación por qué. Porque justamente el protón, mira, su masa es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos,
y del neutrón es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Si tú comparas con respecto al electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, es pequeñito comparación con ellos. El que más masa tiene es el neutrón. En segundo lugar está el protón y el más liviano es el electrón. Entonces, si estos dos están en el núcleo, es obviamente que es el más pesado, es el núcleo. Como el electrón es liviano. Y ahí también, porque como es liviano, es que se mueve, pues, es el electrón. Como estos son pesados, ahí están en el núcleo. En un momento dado, para algún problema, cuando te habla de carga, por ejemplo, para el fast test, esto vas a necesitar. Hallar la carga absoluta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hallar la cantidad de electrones, pero lo vas a multiplicar por este valor, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y si es del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Recuérdate cuando te dice carga absoluta. Ahora, cuando es carga relativa, menos 1 y el protón más 1 que es 0. Y su descubridor del electrón ya sabemos que es JJ Thomson, del protón Rutherford y del neutrón Chapman. Cosas que ya tú la conoces, ¿no? Tú ya los conoces. ¿Qué se puede deducir de aquí? Ya lo que te he explicado, ¿no? Que el neutrón tiene mayor masa que el protón y mucho más estos dos que el electrón. Comparando ellos dos, él casi nada es. Casi nada. Bueno, ¿qué más se puede deducir? Que el tamaño, eso ya estamos repitiendo, ¿eh? El volumen o el tamaño depende de la zona extranuclear o corteza, también se llama, ¿ves? Muy bien. La masa del protón, acá está dando un dato mucho más exacto, es 1835 veces mayor, ¿no? Bueno, eso no tanto, pero ya, la diferencia es eso. ¿Qué más? Esto es importantísimo, importante. El electrón, el protón y el neutrón son idénticos para todos los átomos. Esto es importante. ¿Ya? Para hacer una comparación, espero que he hecho ese ejemplito. Imagínate que tú construyes, a ver, tu casa con ladrillos. Y ya está. Y acá construyes su pequeña casita también, pero con ladrillos. Imagínate. Entonces, estamos construyendo con ladrillos. Si yo comparo sus ladrillos, por más que se trate de diferentes casas, ladrillo es igual a ladrillo. Entonces, a eso se basa eso. No me interesa qué es litio, carbono, hidrógeno, no me interesa eso. Si es hidrógeno, este hidrógeno va a tener protones, va a tener neutrones, va a tener electrones. Si este es carbono, va a tener protones, puede tener más protones, puede tener menos ladrillos, así algo, bueno. Pero si yo comparo sus protones de él con los protones, son el mismo, pues se trata del mismo. No es que el hidrógeno tiene otro protón diferente y el otro protón. Protón es protón. De eso se trata. Esto quiere decir eso. El electrón, el protón y el neutrón es idéntico para todos los átomos. ¿Ya? No interesa sea oro o cualquier otro elemento. Recuérdate nada más de la analogía. Ladrillo es ladrillo. Pueda que la otra casa tiene más ladrillo y el otro menos, pero el ladrillo es ladrillo. Igual, protón es protón. Segundo, electrón y protón poseen igual carga. Recuérdate, tanto relativa, porque su carga del electrón relativo es -1 y del protón +1, ¿ves? Solamente que son opuestos. Y su carga absoluta incluso del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No te olvides. Muy bien. Electrón y protón son partículas con mayor estabilidad. El neutrón, menor estabilidad, si quisiera saber algo más, ¿no? Bueno, y acá un poquito más que existe otros elementos mucho más pequeños llamados quarks, ¿no? Pero el quarks está dentro, ¿no? Del núcleo también.
sino que es la partícula más pequeña hasta el momento. Hasta el momento. Y es Taylor el que ganó, pues, con esto, ¿no? El Premio Nobel de la Física en el año de 1999. Bueno, aquí está, a ver. Ahora algunos aspectos importantes. El átomo neutro es aquel átomo cuya carga eléctrica total es cero. Vamos a analizar eso para que entiendas. Vamos a analizar átomo. Analicemos el átomo del carbono. A ver, vamos a analizar, a ver. El carbono en el núcleo, sería bueno que lo tengas acá un dibujito para que compares, había sido, en el núcleo, el carbono tiene 6 protones. Sí estaba al inicio, ¿te recuerdas? Habíamos contado 6 rojitos había. Entonces, en el núcleo tiene 6 el carbono, 6 protones. Este es un protón. Entonces, si hay 6 protones, pues la carga del núcleo será, ¿cuánto es la carga relativa del protón? Es más 1, entonces será 6 por 1, pues del carbono saldrá más 6 su carga relativa. Ahora, ¿cuántos electrones tenía? También tenía en la zona extranuclear, tenía 6 electrones también. Esos 6 electrones que estaban a su alrededor, su carga del electrón es menos 1, por lo tanto la carga de la zona extranuclear es menos 6. Tú sabes que la suma de cargas es la carga pues, del átomo. ¿Qué carga tiene el átomo? Pues sumamos esos dos, entonces la carga del átomo es 0. Y si la carga del átomo es 0, ¿qué concluyes? Claro, que el átomo no tiene carga. Y si el átomo no tiene carga, quiere decir que el átomo es neutro. Se concluye entonces que el átomo de carbono sí es neutro. Ahí está. Ahora, en todo átomo neutro se cumple que el número total, ¿no?, de protones va a ser igual al número total de electrones. No te olvides eso. O sea, mira, no solo con las cargas. ¿Ah? De acá deducimos que si hay 6 protones, va a tener 6 electrones. Y es por eso que se hace neutro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? B. Esto es lo que te estaba diciendo. Las partículas fundamentales son iguales en cualquier átomo. Sí, la había puesto acá. ¿Ves? Reflexionemos, acá está. Una casa de un piso lleva pocos ladrillos y un edificio lleva más ladrillos. Pero si comparamos los ladrillos de ambas viviendas, resultan que los ladrillos son iguales en tamaño y masa. ¿Te das cuenta? Entonces, algo así también se cumple con los átomos. Protón es igual a protón, no interesa de quién sea. A este es protón del oxígeno, va a ser igual al protón del calcio. ¿O qué más? Por ejemplo, puede ser electrón del hidrógeno igual al electrón del cobre. Electrón es igual a electrón. Son idénticos, no interesa de qué átomo se trata. Tercera reflexión. Si un electrón se desplaza en línea recta, ¿qué ocurrirá cuando cruza por un con campo magnético? Si tú le pones imanes, ¿qué va a suceder con el electrón? Ahí está un campo eléctrico. Lo que ha hecho, ¿cómo descubre pues Thomson el electrón, ¿no? Esto es lo que ha hecho. Les ha colocado 2 campos acá, ¿ves? Entonces resulta que no se sabía de qué carga era esta partícula que está moviéndose. Entonces, cuando él se movía solamente así, en línea recta se movía. Entonces, cuando esto se fue hacia el positivo, automáticamente analizó que esto su carga era negativa. ¿Por qué se ha ido al positivo? Porque es negativo. Ah, ya, así se descubre pues la carga del electrón. Pero acá ya analizando lo que ha hecho, ¿no? Entonces, un electrón, si te dice cuando se pone, ¿no?, un campo eléctrico, ¿hacia dónde se va a mover? Ya lo tienes. Se va hacia el polo positivo, el electrón. ¿Y el protón a dónde se irá? Obviamente, ya sabías. ¿Y el neutrón? ¿Qué pasaría con el electrón? Ya que el electrón no tiene carga, normal, pues si sigue su trayectoria, ni se va para arriba, no le afecta.
Bueno, eso sería algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar del núcleo, ¿ya? Ya hemos hablado de la parte. ¿Qué es el núcleo, jóvenes? Es la representación simbólica y breve del núcleo atómico, destacando a los nucleones fundamentales. Nada más lo que se destaca es protón y neutrón. Se habla del electrón, pero no destacamos eso. Básicamente, nada más ellos dos. Estamos hablando del núcleo, nada más. Y ahí está. Entonces, este es el núcleo de la representación simbólica breve del núcleo, bien claro, del núcleo, destacando protones y neutrones. Ahí está. La masa llega a ser pues el producto de la masa de los dos, eso ya sabemos. Entonces aquí va el número atómico y ahora vamos a ver sus nombres con la que podemos encontrar a ellos. También se denomina número de nucleones, número de masa, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Todo lo que encontremos. Esto es el elemento. El número de masa nos indica, ¿qué cosa nos indica el número de masa? La cantidad total de protones y neutrones. Eso nos indica el número de masa. El símbolo del elemento químico, y acá iría con qué otros nombres lo vas a encontrar. Esto es número atómico que nos indica la cantidad de protones, ¿no? Número atómico nos indica cuántos protones hay, indica el número de protones, la cantidad de protones que existe. Pero a esto también se le conoce como carga nuclear, no te olvides. También se le conoce como carga nuclear. Sacaste un resumen de todo. Profesor, una vez más, A es el número de masa. Y esto hay que entender. El número de masa indica cantidad de protones y neutrones. Y de aquí sale pues la formulita, ¿no? Pero un sinónimo, otra palabrita también a la se le conoce como números nucleones, fundamentales, o simplemente nucleones. ¿Ya? Aunque debía ser completo. Z es el número atómico, indica cantidad de protones. Por eso en un momento dado estos dos son lo mismo. Y esto es carga nuclear. También se denomina. Muy bien. Nota importante. El número atómico permite identificar de qué elemento químico nos referimos. O sea, sabiendo, dice eso. Si tú sabes un número atómico, sabes de qué elemento se trata. Si yo te digo, a ver, un elemento con número atómico 1, allá se trata del hidrógeno. Un elemento de número atómico 2, se trata del helio. Tan solo con el número atómico ya podemos identificar a ese elemento. Aquí está. Si te dicen el número atómico 1, hidrógeno, el número atómico 2, helio, el número atómico 118, ya sabes de qué elemento se trata. No te olvides eso. En todo átomo neutro, incluso ya hemos demostrado carga eléctricamente total 0, se cumplirá esta relación. ¿Cuál es? El PES. No te olvides, el PES. ¿Qué cosa es eso? Protones es igual a electrones, es igual al número atómico. ¿Ya? El PES, la regla del PES. Esto es para todo átomo neutro. Para todo átomo neutro se va a cumplir el PES. Que lo que me sale aquí 8, protón, también electrón va a ser 8 y también número atómico va a ser 8. Cuando el átomo es neutro. Muy bien. Por definición, ya que lo que hemos tenido, el número de masa o número másico se cumple, ya la formulita que te he dicho, ¿no? Que se cumple el número de masa. Teacher, disculpe. Protón. Ya, dime, hijo.